Dios te bendiga, hermano. Espero estés muy bien. Nosotros somos la Iglesia Pan de Vida. Espero que estemos allá en casa, que pues en esta contingencia te la estés pasando de la mano del Señor y que en este tiempo podamos degustarnos en su palabra. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque ¿qué sería de nosotros sin ella? En esta hora, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que la siembres profundamente en nuestro corazón y que nos ayudes a dar fruto. Necesitamos que hables a nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, derriba todo argumento y nutre nuestra vida, Señor, porque te necesitamos a ti. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos para que tu palabra haga tu voluntad en nuestra vida. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar con un versículo bíblico. Así que vamos a Isaías 45, versículo 4. Dice la bendita palabra: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Qué tremendo versículo es este, porque que Dios nos llame por nuestro nombre quiere decir que Él nos conoce mucho más de lo que nosotros pensamos. Y algo curioso que dice este versículo es que Él nos puso sobrenombre y cierra diciendo: aunque no me conociste. Quiere decir que Dios nos conoce mucho más de lo que nosotros pensamos, incluso mucho más de lo que nosotros mismos llegamos a conocernos. Conoce áreas de nuestra vida que nosotros ni nos imaginamos. Pues es obvio, ya que Él es nuestro creador. Él fue quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Y algo que llama mucho la atención de este versículo es que dice: aunque no me conociste. Y dice la Escritura el por qué no le conocemos. Porque Él nos conoce y nos habla y nos busca de una mil formas, pero nosotros no le conocemos. Quiere decir que tú que estás escuchando este mensaje, probablemente lleves muchos llamados de Dios, probablemente lleves muchos mensajes que Dios te ha mandado a tu vida sin que tú le conozcas. Y la Biblia dice por qué es que aún Jesús estando con nosotros, aún caminando con nosotros, incluso aún hablando con nosotros, no le conocemos. La Escritura pone un ejemplo. Está en Lucas 24, del 13 en adelante. Dice la Escritura: y aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió, lo bendijo y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces aprenda, hermano, este es el camino de Emmaus. Eran unas personas, unos seguidores del Señor Jesucristo, que iban hacia Emmaus, y en el camino iban platicando todas estas cosas que habían acontecido en Jerusalén, de la crucifixión, de todo lo que había pasado con Jesús. Y era un ambiente tenso, porque muchos tenían la expectativa de que Jesús los iba a liberar del yugo romano, y estaban esperanzados en Él. Y fue una gran noticia en aquel tiempo, y todos hablaban de esta noticia, y era un ambiente de incertidumbre. Nadie sabía qué había pasado con Jesús. Ya había pasado 3 días. Y aquí Jesús se les aparece en el camino de Emmaus. Él iba caminando con ellos. Él iba incluso platicando con ellos y enseñándoles. Y la Escritura, como lo leímos, dice que todavía pasaron la noche juntos. Estuvieron ahí y comieron juntos hasta que se dieron cuenta que era Jesús. Esto nos enseña, amado hermano, que cuando nosotros estamos concentrados en noticias trágicas, cuando nosotros ponemos nuestra visión, toda nuestra concentración en lo que nos afana, en nuestra necesidad, en algún problema, en nuestra vida, en lo que tenemos que resolver cotidianamente. Cuando nosotros ponemos nuestra mente y nuestro corazón en todo eso, le quitamos la vista al Señor Jesucristo. Y hoy nos podemos dar cuenta que muchas veces Jesús ha estado ahí con nosotros, y por estar enfocados en resolver los problemas, por estar enfocados en la noticia, por estar enfocados en lo que se tiene que hacer, no hemos visto siquiera que Jesús ha estado ahí para ayudarnos, que Jesús ha estado ahí para bendecirnos. Porque sabe, hermano, cuando Jesús te busca, cuando Jesús te llama, es para darte.
Él te quiere dar. Y Él va y te busca y espera que tú le veas, espera que tú puedas entablar una relación con Él, aunque a veces no le conocemos por estas causas, porque nos enfocamos en otras cosas menos en Él. Y esto es triste porque cuántas bendiciones han pasado enfrente de nosotros sin que nos demos cuenta. Por eso la Escritura dice que Él nos llama por nuestro nombre, aunque nosotros no le conozcamos, aunque nosotros no nos demos cuenta que Él está ahí, Él está con nosotros. ¿Sabe, hermano? A veces pensamos que las cosas de Dios no son para nosotros, que las cosas del reino no son para nosotros. He escuchado, o a veces ponemos argumentos como yo no busco las cosas de Dios porque yo no soy hipócrita, yo soy pecador y yo para qué me voy a engañar solo. O también he escuchado cosas como que yo soy muy pecador, yo no soy para las cosas de Dios. U otros incluso ponen argumentos como yo no soy merecedor, o cualquier otro pretexto o argumento que hace que las cosas de Dios las dejemos en segundo plano, que la palabra de Dios y las cosas del reino pasen a nuestros ratos libres, y si es que estamos de humor o tenemos ganas para tomarlas en cuenta, porque siempre vamos con lo cotidiano, vamos con la rutina, hay problemas y cosas que tenemos que resolver, y eso, hermano, evita que veamos que Jesucristo está ahí con nosotros. Eso evita que nosotros podamos darnos cuenta que realmente el que nos ha sustentado hasta ahora es el Señor Jesucristo. Él es el que escoge, no eres tú el que escoge. Él llega a tu vida no porque tú lo pidas, sino porque Él quiere. Él te llamó por tu nombre cuando tú ni siquiera lo conoces, ni siquiera lo viste, ni siquiera lo sentiste. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y también la Biblia dice que Él es el que escoge, no eres tú el que elige. Somos afortunados de que el Señor Jesucristo nos haya elegido y nos llame por nuestro nombre. Somos afortunados. La Biblia dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es lo que dice la Escritura, resalta que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y esto tiene lógica, hermano, porque imagínate que Dios se sentara a esperar a que tú te dejes de sentir pecador para buscarlo. O a que a ti se te acabe el argumento de que ya no quieres ser hipócrita y por fin lo vas a buscar. Imagínate que el Señor Jesús se quedara a esperar a que nosotros lo elijamos. El Señor Jesucristo, por eso Él es el que escoge, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Él es el que sabe y Él es el que escoge y Él es el que manda. No lo elegimos nosotros a Él, Él es el que nos escoge. Por eso es que Él y sus motivos tendrá para tocarnos la puerta y estarnos hablando y llamarnos por nuestro nombre. Eso es un honor. Él es el que nos elige. Y como Él nos elige, Él nos conoce. Y esto quiere decir que Él conoce nuestra necesidad. Hace un momento te comentaba que cuando Dios te llama es porque te quiere dar. Cuando Jesucristo te llama es porque te quiere dar. Él conoce tu necesidad y Él te quiere suplir, porque en eso Él se glorifica. La Biblia dice en Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber,
ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que tienes necesidad y sabe de qué tienes necesidad, de qué cosas tienes necesidad. Él lo sabe porque Él te conoce, porque Él te llama por tu nombre, te da un nombre, aunque tú no le conozcas. Él sabe tu necesidad. Aunque tú estés afanado y estés pasando por alguna situación de desesperación, de tristeza, de ansiedad, Él está ahí. Y tú tienes que aprender a verlo, a buscarlo, a cambiar tu mirada y ponerla en Él. Porque es tu bendición. Él te quiere dar. Porque sabe de qué tienes necesidad. Sabe cuál es tu necesidad. Por eso la Biblia dice, hermano, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto dice Jeremías 29:11. Qué tremendo versículo. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, acerca de ti. Él sabe qué estás pasando. Él sabe tu necesidad. Él sabe cómo te sientes. Y sus pensamientos, los que tiene acerca de ti, sus planes para ti, son pensamientos de paz. Él no tiene planes de mal para ti. Él no quiere que te vaya mal. Y Él dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darte el fin que esperas, para suplirte, porque Él conoce nuestras necesidades y quiere suplirnos lo que necesitamos. Pero primero es su paz. Esto quiere decir, primero tenemos que confiar en Él. Cuando Jesús te llama, hermano, es para darte, porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti para dártelo. Él quiere dártelo, pero primero tienes que confiar en Él. Primero es su paz. ¿Sabe, hermano? Jesucristo en todo su ministerio, a donde se paraba, Él lo hacía para dar. Él mismo, cuando comenzó su ministerio y leía a Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Él empieza a decir, para dar, para hacer, para bendecir, porque Él quiere dar. Él llegaba a predicar y Él llegaba a dar y Él multiplicaba y sanaba y suplía y resolvía. Todavía lo hace, pero no todos lo podemos discernir. No todos podemos enfocar nuestra mirada en Él. Y Jesús siempre ha estado ahí caminando contigo, en tu recámara, a la hora de comer, cuando vas caminando, cuando vas a tu trabajo, a donde vayas, Él va contigo. Él así lo prometió. Pero el afán y enfocarte en las cosas cotidianas hace que pierdas la mirada de Él, hace que no lo reconozcas, aunque Él esté ahí, aunque Él te esté dando señales claras. Tu mente está en otro lado. Y eso es peligroso porque se te pueden ir bendiciones. Tu respuesta, la respuesta de Dios se te puede ir. Debemos cuidarnos de nuestros pensamientos o incluso de nuestra propia opinión. La Biblia da 3 ejemplos, hermano. 3 ejemplos de cómo es que Dios quiere bendecirnos. Dios te quiere visitar. Dios camina contigo, lo tienes enfrente al Señor Jesucristo. Y nuestra mentalidad y nuestro alrededor puede desenfocarnos de Él. Le voy a poner el primer ejemplo. Está en Jueces 6, del versículo 12 en adelante. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel
por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice la Escritura que envió un varón, un profeta, les dio un mensaje. Y más adelante en el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová, que sabemos todos que es Jesucristo, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese bien, hermano, el versículo 13 es tremendo. Fíjese lo que le contesta Gedeón. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta hambre? Y si Dios nos ama, ¿por qué nos tiene así? ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? O incluso cuántas veces lo hemos pensado. Y este era el pensamiento de Gedeón. Era un pensamiento simple, era un pensamiento humano. Y sabe, dice la Escritura, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjese lo que responde Gedeón. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Una vez más vemos cómo él tenía al mismo Jesucristo enfrente, tenía a Dios mismo enfrente y no podía creerle, porque en su mente él estaba enfocado en su entorno. Él estaba enfocado en la circunstancia que lo rodeaba. Y él se sentía poco, él se sentía atemorizado, él compartía lo que la demás gente decía y dónde está Dios y por qué nos abandonó. Y ese era su pensamiento, cuando realmente Dios nunca los había abandonado. Eran ellos los que le habían perdido la pista a Dios, eran ellos los que se habían alejado, eran ellos los que habían dejado a Dios. Pero él aún así persistía. El mismo Dios fue a ver a Gedeón y les dijo, los voy a liberar, les voy a dar la solución, les voy a dar la respuesta y la solución a lo que están viviendo, los voy a hacer libres. Sin embargo, cuando Dios le dice esto, Gedeón duda del mismo y dice, yo no tengo dinero para salir del problema,
somos pobres, nadie nos ayuda. Y sabe, hermano, Dios le vuelve a responder. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Gedeón todavía puso unas condiciones más para creerle. Y al final Dios usa a Gedeón para liberar al pueblo. Usted puede leer todo Jueces 6 y te vas a dar cuenta de esta historia. Pero lo que queremos rescatar de esto es punto número 1, Dios no te ve como tú te ves. Dios le decía varón, valiente y esforzado. Y Gedeón decía, ¿yo de dónde soy eso? Si Dios te dice, yo te he llamado por tu nombre, te quiero dar el fin que esperas, porque eres mi especial tesoro, porque eres mi hijo, porque eres un valiente guerrero. ¿Tú qué pensarías? Mucha gente dice, esto no es para mí. ¿Y yo con qué? Si yo soy pecador, si yo soy inmerecedor. Siempre, mucha gente incluso dice, siempre me dicen lo mismo, pero les cuesta trabajo creerlo. ¿Cuántas veces te han dicho que Dios tiene un propósito en tu vida? Es un mensaje clásico. Pero, ¿qué tanto lo crees? No es que tanto te lo digan, sino que tanto lo crees tú. Porque vemos que Dios mismo le dijo 3 veces a Gedeón que él iba a estar con él. Y Gedeón, por enfocarse alrededor, no creía lo que Dios mismo le estaba diciendo. Sin embargo, Jesús le dio libertad. Al final, Gedeón creyó y Jesús le dio libertad. Le dio victoria sobre sus enemigos. Pero vemos que él estaba resentido y estaba irritado y tenía ese complejo. Compartía la opinión de los de afuera, como los que iban caminando en Emmaus. Y todo lo que se dice y quién sabe qué va a pasar. Y Jesús les decía, tengo todo bajo control. Pero ellos no lo podían ver porque se concentraban en eso. Lo mismo Gedeón, tenía la solución para liberar a su pueblo enfrente y no lo veía a causa del temor, del resentimiento, porque lo primero que hace es reclamarle a Dios porque si los ama, ¿por qué los tiene así? Y al final fue solamente hasta que Gedeón creyó que el Señor le dio la respuesta. Otro ejemplo está en Lucas 5, del 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aprenda, hermano, Pedro estaba cansado, tenía problemas económicos, tenía a su suegra enferma, había tratado de pescar toda la noche y no había logrado nada. Y cuando él ya estaba recogiendo sus redes, que se toma mucho tiempo en limpiar las redes y en guardarlas, los que saben de pesca me darán la razón, tarda mucho tiempo. Y mientras tanto Jesús le ruega y decide subirse a su barca. Oiga, había otras barcas ahí, pero no decidió subirse a otra, quiso subirse a la de Pedro, porque no lo eliges tú a él, él te elige a ti. Y sabe, hermano, esto es tremendo por lo que vamos a ver ahora, porque Pedro estaba cansado.
no tenía interés en que Jesús diera su mensaje, ni siquiera le importaba. Él quería descansar, pero por respeto a él le dice, ok, voy a echar en tu palabra la red. Por respeto le dice, ok, lo deja que se suba a su barca. Y sabe, hermano, al final decidió creer. Y Jesús le dio la solución a su necesidad. Le dio lo que él necesitaba. Le pagó su deuda, le dio libertad de sus deudas, le sanó a su suegra. Pero al principio no quería. Y un ejemplo más vemos en la Escritura. Este está en Marcos 15, perdón, está en Mateo 27, 32. Fíjese bien. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Estamos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y él iba cargando la cruz, pero cuando salían, dice la Escritura, que hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, este Simón de Cirene, y dice la Escritura en Mateo 27, 32, que lo obligaron a que llevase la cruz. Pero la sustancia de esto está en Marcos 15, del 21 al 22. Dice la Escritura, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Ponga atención en estos nombres. Que venía del campo, venía de trabajar. Y dice, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Lucas, este pasaje nos da otros datos. Nos dice que le pusieron encima la cruz. Lo que es Mateo y Marcos dice que lo obligaron, pero Lucas dice que le pusieron la cruz. Le pusieron la cruz encima, o sea, esto es sin avisarle. Y dice, y Lucas aclara, dice, para que la llevara tras Jesús. Oiga, hermano, la Escritura dice que Simón de Cirene venía del campo. Oiga, la crucifixión de Jesús fue una noticia nacional. Toda la gente estaba ahí. Pero Simón de Cirene venía de su trabajo. Probablemente a él ni le interesaba lo que estaba pasando. Él solamente quería llegar a su casa. Pero para llegar a su casa tenía que pasar por ahí. La Escritura en Marcos dice, y obligaron a uno que pasaba. Él ni siquiera estaba ahí en el chisme, en el burlote. Él iba pasando rumbo a su casa, venía del campo, tal vez venía cansado. Y sabe, hermano, no creo que haya tenido ganas de que le pusieran la cruz de alguien que ni siquiera conocía. Sin embargo, no le preguntaron, llegaron y se la pusieron. Y le dijeron, vas a ir atrás de Jesús. ¿Sabe, hermano? A veces así nos pasa. Y sabe, le voy a decir una cosa, ¿qué pasó con él? Porque ya vimos el ejemplo de Gedeón y vimos cómo Jesús le dio una solución para su problema. Y también vimos cómo Jesús llegó a la vida de Pedro y también le dio una solución. ¿Qué habrá sido la bendición de Simón de Cirene? La Escritura dice en Romanos, fíjese, hasta Romanos, estamos hablando de una carta escrita por Pablo. Usted sabe, pasó tiempo para que Pablo iniciara su ministerio y viviera todas las cosas hasta llegar a escribir la carta de Romanos. Y quiere decir que pasó mucho tiempo, quiere decir que ese encuentro tuvo frutos. Dice la Escritura en Romanos 16:13, lo escribe Pablo, saludad a Rufo. ¿Se acuerda que en Marcos nos dijo que Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo? Entonces, aquí Pablo está hablando de Rufo, el hijo de Simón de Cirene. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre,
y mía. Está hablando de la familia de Simón de Cirene. Quiere decir que ese encuentro que él no quería, o que no esperaba, o que no tenía planeado tener con Jesús, cambió su vida. Llevar la cruz. Fíjese, lo que ningún discípulo hizo. Llevar la cruz del Señor Jesucristo. Tocar su sangre. Cambió su vida. Y alcanzó a su familia. ¿Qué Jesús le dio? Jesús le dio salvación de su hogar, le dio restauración en su hogar. Quiere decir que el que te llamó, porque este mensaje se llama el que te llamó. El que te llamó, Jesucristo, lo hizo para darte lo que buscas. El que te llamó para darte lo que buscas, para saciarte. Voltea tu mirada a Él. Él está ahí. Como vimos en estos ejemplos, cuando Jesús te llama, ¿qué tenían en común estas personas? Tenían en común que nadie tenía intenciones de tener un encuentro con Jesús. Nadie lo escogió. Gedeón estaba escondiendo la comida de los madianitas. Estaba ocupado en eso. No tenía intenciones de que Jesús se le apareciera. Pedro estaba cansado, quería irse a su casa a descansar. No tenía intenciones de que Jesús se le apareciera. Simón de Cirene igual. Y tú, amado hermano, así como yo en algún momento, tampoco esperaba encontrarme a Jesús. Tampoco esperaba que me pusieran una cruz y seguir. Tampoco esperaba que Él me estuviera insistiendo para subirse a mi barca. Tampoco esperaba que el Señor fuera tan paciente conmigo como lo fue con Gedeón. Sin embargo, vemos que cuando el Señor Jesús te llama, te puede dar bendición, te puede dar la solución para darte libertad de tus enemigos, de lo que te acecha. No sé a qué te enfrentas, pero Jesús te puede dar la solución como se la dio a Gedeón. Te puede dar libertad económica, te puede dar la solución a tus deudas, te puede dar la solución también a la enfermedad de tus familiares, porque así lo hizo con Pedro. Y puede restaurar tu hogar, puede sanar tu matrimonio, puede devolverte el amor y hacer que te perdonen, puede sanar tu casa. En mi caso lo hizo. Dios restauró mi matrimonio. Y lo puede hacer contigo, solo tienes que hallarlo, solo tienes que dejarlo que Él camine contigo, pegarte a caminar con Él, porque Él lo ha hecho. Tienes que voltear tu mirada a Él. ¿Sabe, hermano? Cuando no tienes ganas o fuerzas, o tienes cosas más importantes que hacer, o cosas en que pensar, es cuando reaccionamos como Gedeón, como Pedro, o como Simón de Cirene. Pero sabes, aún con todo y eso, ellos decidieron darle la oportunidad a Jesús. Aunque Jesús es el que te escoge, espera que le des una oportunidad. Dale la oportunidad al Señor Jesús de obrar en tu vida. Él te sigue llamando por tu nombre, aunque tú no le conozcas. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te ama. Y Él te ha estado prolongando su paciencia y su misericordia, porque espera que la venda se caiga de tus ojos y puedas verlo caminar contigo. Cierro con esto, hermano, haciéndote esta invitación. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesucristo. No sé a qué te enfrentes, cuál sea tu situación.
No sé qué es lo que hayas vivido estos últimos días, pero Jesucristo te puede dar descanso. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu problema, Él puede darte la solución. Él quiere darte la solución. El que te llama para darte la solución. Date el tiempo. Vamos a orar. Ahí donde estás. Vamos a decirle: Padre, gracias por tocar mi puerta. Gracias por buscarme. Gracias por tu paciencia. Gracias por soportarme. Gracias por tu fidelidad, porque a pesar de que hemos sido insensatos, porque a pesar de que nos hemos afanado y nos hemos olvidado de ti, tú no te olvidas de nosotros y has sido fiel. Y en esta hora te pedimos que después de escuchar este mensaje no volvamos a ser los mismos. Espíritu Santo, en esta hora que se caigan todas las vendas, que se caigan los velos, que se rompan las cadenas, que se derriben los argumentos, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo encienda los corazones y que abran sus ojos para que vean que tú siempre has estado ahí. Dile: Señor, Padre, abre mis ojos y muéstrame tu salvación. Dígale al Señor Jesucristo: yo quiero que tú seas mi Señor, quiero que entres a mi vida, quiero que me concedas tu perdón, tu salvación y tu respuesta. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. No se te olvide, la prédica de mañana seguramente tendrá un mensaje importante para ti, así que no te la pierdas. Dios te bendiga. Pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue